Y siguiendo con nuestro ciclo de conferencias, ahora tenemos pues el siguiente tema. Pues nos lo presenta, es un muy estimado amigo, maestro, que la presenta desde Alemania. De hecho, el tema se titula The Software Engineer Inside You, Why Learning to Code Can Change Your Life. Y lo va a presentar el maestro en ciencias Rodrigo Mayén Mendoza, de la empresa Auto One Berlin, Auto One Services. El maestro Rodrigo Mayén Mendoza, él es egresado también del instituto, precisamente del CET1, de la Walter Cross Buchanan, de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Zacatenco, de la carrera de Control y Automatización, y a su vez también del CINVESTAP, en una maestría en control automático, y pues la parte de sus especialidades es la parte de seguridad antiintrusiva, neurociencias, visión artificial, etcétera, etcétera, entre otras cosas. Actualmente ocupa el cargo de Computer Vision Engineer en la empresa Auto One IT Services en Berlín, en Alemania, y pues es un gusto presentárselos, y que puedan conocer un poquito y que les pueda compartir un poco de lo que él realiza desde allá, desde Alemania. Entonces los voy a dejar con el maestro Rodrigo Mayén para que igual les pueda dar su plática. Bienvenido, maestro Rodrigo. Pues muchas gracias, muchas gracias. Creo que ahí está más o menos bien. Disculpen el fondo. No sé si hay manera aquí de cambiar el background. Choose video filter. Sí, creo que sí se puede. Ok. Bueno, no importa. Ya sean bienvenidos a mi pequeño hogar. ¿Me puede escuchar bien? Sí, se escucha perfecto. Ok. Bueno, ahí está ya. Muy bien. Pues bueno, ¿cómo comparto? Aquí está abajo la opción, compartir. Ay, no lo veo. Fíjate que no lo encuentro, ¿eh? Más o menos al Share screen, ya. Ajá, en la parte baja. Listo. Bueno, pues sin más preámbulo. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sin problema. Ok, perfecto. Bueno, gracias nuevamente por la oportunidad. En esta ocasión quisiera hablarles un poquito de una, no sé si llamarle una pequeña carencia que he visto en los últimos años. Algo que veo como una necesidad para las nuevas generaciones en cuanto a cómo atacan, cómo el mundo, el mundo allá afuera, el mundo industrial, el mundo académico, con qué brazos los espera. Y yo he visto acá, al menos en la industria de IT en general, en Berlín, que es una ciudad que está creciendo muchísimo en cuanto a servicios de IT, llámese startups enfocadas en inteligencia artificial, en servicios web, bueno, un sinfín de cosas, ¿no? En autonomous vehicles, en fin, muchísimas cosas. Y es el hecho de que nosotros como egresados, ya sea de una, por ejemplo, de una universidad en nivel bachelor o en nivel maestría, muchas veces estamos muy enfocados en los temas que nos conciernen a nivel teórico y los dejamos ahí, ¿no? A veces siento que los dejamos en papel. Me he dado cuenta en estos 3 años que he estado por acá de la gran necesidad que se tiene de profesionistas que sean, digamos, parcialmente ingenieros de software. He notado de manera personal cómo he tenido yo que crecer en el área de software, en el área de programación, y para uno poderse adaptar a las necesidades de la industria, ¿no? Del mercado laboral.
Y bueno, por ello es que quise presentarles el día de hoy, bueno, estas pocas diapositivas. Traté de hacerlas muy concisas, pero con toda la intención de que les sean útiles. Entonces, bueno, quisiera empezar, aunque soy un poquito feo, con un dato duro, ¿no? Y es que, como aquí se menciona, cada año Stack Overflow, para la gente que no está tan inmiscuida en programación, es una plataforma online que permite que, digamos, la colaboración y la solución de algunos problemas, ¿no? De la resolución de algunos bugs clásicos que se dan en el área. Entonces, digamos que el lugar en donde acudes a preguntarle a la comunidad, oye, tengo este problemilla, ¿cómo le hago para solucionarlo, no? Entonces, bueno, esta página, este portal es demasiado conocido en el mundo allá afuera. Y bueno, cada año Stack Overflow lleva a cabo esta encuesta en la que se le pregunta a miles de programadores, ¿no? Acerca de sus aptitudes, puestos laborales, grado académico, etcétera. Y a mí me llamó mucho la atención este dato, ¿no? Que en 2018 la encuesta que acaparó más de 100,000 desarrolladores de software, 4 de los datos más importantes que arrojó esta encuesta fueron estos, ¿no? Uno de ellos es que un cuarto de la muestra no cuenta con un título universitario. Es de verdad increíble, ¿no? Estamos hablando de que en gran medida los colaboradores la gente que colabora activamente con Stack Overflow es gente que tiene un cierto nivel de escritura de código importante, ¿no? Digamos que se van ganando cierta reputación ahí. Y bueno, a mí me parece increíble cómo con este nivel de conocimientos, pese a esos niveles de conocimientos, no se cuenta con un título universitario, ¿no? Es algo muy interesante. También 1 de cada 3 que cuentan con un título universitario estudiaron algo ajeno, ¿no? A ello, a ciencias de la computación, ingeniería de software. Hago una pequeña pausa ahí para comentarles rápidamente 3 casos que yo conozco personalmente aquí en Berlín. Uno de ellos es de una amiga mía francesa que ella estudió cine. Estudió cine en el sur de Francia. Y bueno, al parecer los temas que ella quería abordar no eran tan atractivos desde el punto de vista monetario. Y después de frustrarse un tiempo, dijo, oye, ¿sabes qué? Esto me interesa. Me parece que la programación es algo divertido. Y empezó a meterse poco a poco en esto y después de 2 años de empezar básicamente desde cero, hoy mi amiga es desarrolladora frontend, es desarrolladora web en una empresa de renombre aquí en Berlín, ¿no? Me parece increíble cómo estudiando algo completamente ajeno puedas incorporarte al mercado de la ingeniería de software en general. Aunque no sea tal vez al nivel más profundo, pero existe esta puerta abierta, ¿no? Básicamente para cualquier persona que quiera dedicarse a esto. Tengo también un caso muy, muy interesante de uno de mis mejores amigos de la secundaria, que él ni siquiera acabó la vocacional, estudió en Boca 9 y no la acabó porque le pareció hasta cierto punto aburrido el programa de estudios y tampoco estudió una licenciatura. Sin embargo, a los 16 años fue contratado por Sun Microsystems y posteriormente, 3 años después, algo así, fue contratado por Microsoft en Ontario, donde trabajó cerca de 8 años hasta que abrió su propia empresa, una empresa muy importante ahora en el área de retail, en cuanto a ropa, ¿no? Bastante increíble ese ejemplo. Y bueno, como esos hay muchos más.
Entonces, lo que quiero decirles con esto es que la importancia de adentrarse en este campo es cada vez más palpable, sin importar a qué se dedique uno, ¿no? Creo que la tendencia y la inercia de cualquier tipo de industria hoy en día va en el sentido de digitalizar todo. Bueno, como tercer punto, el 87% de esta muestra pues son autodidactas, ¿no? Ahí sin ningún tipo de presunción ni mucho menos, quisiera decirles que mi formación es en teoría de control. Sin embargo, bueno, tanto en la vocacional como en la universidad y también en la maestría. Y sin embargo, no fue sino hasta la maestría que tuve un par de clases, la verdad, no las mejores, para serles honesto, de visión artificial. Y de hecho nunca tuve una clase de Machine Learning o de inteligencia artificial en general. Sin embargo, de manera autodidacta me fascinó, bueno, me fascinó el tema y por mi parte me puse a entrarle con todo hasta que, pues no sé, encuentras una fascinación por algo y pues te vuelves completamente autodidacta y se vuelve casi una necesidad, ¿no? Todos los días estar más o menos al tanto de lo que pasa. Entonces el porcentaje es altísimo, estamos al 87% de una muestra de 100,000, ¿no? Bueno, más de la mitad de la muestra cuenta con menos de 5 años de experiencia laboral. Eso significa que las personas pueden lograr un nivel interesante de conocimientos aún sin haberlos, digamos, puesto en práctica durante muchos años en la industria. Es decir, la clase de exámenes de admisión, bueno, no exámenes de admisión, no llamémosle de entrevistas laborales que se llevan a cabo hoy en día, son con lo que se llaman coding challenges, y pues son básicamente, pues sí, llamémosle tests o pruebas en las que se te pone un cierto tipo de tema y tú tienes que desarrollar el código de acuerdo a los puntos que se te han pedido. Y para ello, es decir, la gente que te está reclutando solo ve cómo piensas o cuáles fueron tus trayectorias para lograr el cierto cometido en cuanto al código, ¿no? No ven necesariamente que hayas trabajado durante mucho tiempo en una gran empresa como Oracle o Google o lo que sea. Los dejo con estos 4 puntos para que espero que les causen ese shock que me causó a mí, para que vean cómo el mundo se está adaptando a estos cambios, ¿no? Quisiera también hacerles la siguiente pregunta. Voy a hacer un pequeño paréntesis para decirles que la conferencia pasada de Jonathan me pareció fascinante. Y yo también lo felicito si es que me sigue viendo. No tengo el gusto, pero qué padre que se esté dedicando a la investigación, ¿no? Es increíble. ¿Por qué lo menciono? Porque en esta diapositiva no pongo a un profesionista en un tercer campo, que sería el campo de la investigación. Quise, digamos, enfocarme un poquito más en 2 nichos de mercado que veo muy palpables en México. Uno es, cuando tú terminas una carrera en ingeniería, por lo regular he visto que hay 2 grandes campos. Uno es cuando el profesionista se va al área de distribución e integración de servicio, es decir, uno, por ejemplo, en el caso mío de automatización industrial, ¿no? Se puede ir a una empresa como ABB, Siemens, lo que gusten y manen, y dedicarse principalmente al área de distribución e integración de servicio, en el cual van a estar en alguna empresa distribuyendo los equipos, dando integración de soluciones con otras marcas o servicio en campo, ¿no? Por otro lado, he visto que se tiene el área de diseño, desarrollo, mejoramiento, ¿no? Que es básicamente
no utilizar la energía, la tecnología que ya está hecha, sino literalmente meterse, por ejemplo, a esas mismas empresas, pero a áreas de diseño, ¿no? Áreas en donde uno tenga, digamos, una voz en cuanto a qué se va a hacer en el siguiente producto, cómo mejorar el producto, cómo rediseñarlo. Los puntos que menciono aquí en esta pequeña tabla son cosas que a mí me han tocado ver de primera mano en la industria, también aquí en Alemania. Y es que cuando se opta por el desarrollo, por ejemplo, yo veo que las jornadas son más cortas y flexibles. Yo trabajé en México durante más de 6 años en la industria de los temas de seguridad, en el área de desarrollo y diseño. Sin embargo, fue como una de las pocas empresas entre tantas y tantas que le dan la apertura a profesionistas mexicanos que le dan la oportunidad de hacer diseño y desarrollo, ¿no? Sin embargo, mis jornadas laborales eran de lunes a sábado en promedio de 12 horas al día. Por lo tanto, lo que quiero mencionar con este punto es de que conforme tú más te vayas al diseño, aquí, por ejemplo, en Europa, la persona que te contrata, sobre todo cuando son empresas un poquito más grandes, les interesa mucho el bienestar del trabajador. Les interesa mucho que estés relajado, que no estés estresado, que seas productivo dentro de una jornada corta, para que tengas al menos 6 horas después de tu trabajo para poder hacer una vida, ¿no? Por otro lado, he visto que, por ejemplo, en el área en el lado izquierdo tenemos que el trabajo presencial en oficina o en campo es necesario. Muchas veces, a mí se me pintó la automatización como que vas a ir a la industria, vas a automatizar un proceso y bueno, tu trabajo va a ser ahí siempre, ¿no? Hoy he visto que hay automatizaciones que se pueden dar de manera completamente remota. Eso es increíble, ¿no? Sin embargo, eso se da nuevamente más a menudo en empleos del tipo de desarrollo y diseño, ¿no? En tiempos de corona, aquí trabajé cerca de 6 meses sin visitar a la oficina en un solo día. Y resulta de que muchos empleadores se dieron cuenta que que la responsabilidad del trabajador seguía ahí, ¿no? Entonces decía, bueno, si yo me puedo ahorrar todo este dinero en renta de una oficina, en servicios como electricidad, etcétera, etcétera, y mis trabajadores siguen dando lo que se espera de ellos, pues entonces, ¿por qué no mover la empresa a un modo semipresencial, ¿no? Y he visto que hay muchas empresas que ya están haciendo esto, ¿no? Es bastante interesante. Por otro lado, muchas empresas en América Latina ofertan este tipo de servicios, ¿no? Que es lo que mencionaba. En México, muchas empresas, por ejemplo, del área de robótica, del área de manufactura, etcétera, están enfocadas a que tú des un servicio técnico, que hagas una integración de equipos, etcétera. Pero muy pocas empresas desarrollan tecnología propia, ¿no? Como siguiente punto, el crecimiento profesional, ¿no? Yo veo que aquí mientras uno agarra una cierta inercia en cuanto a, por ejemplo, a la programación, pues ahora sí que te vas de hilo, ¿no? Conforme vas desarrollando nuevas cosas y vas dando resultados, el crecimiento profesional puede ser más acelerado de acuerdo a los resultados que uno da. Mientras que cuando yo trabajaba allá en México para una empresa surcoreana, por ejemplo, de equipos de automatización, pues mi campo era el servicio y el soporte técnico a clientes y de ahí yo no podía crecer. O sea, de ahí definitivamente no salía. La oferta laboral también es importante. La oferta laboral algunas veces, y recalco algunas veces,
es restringida al nicho de mercado en el área de distribución, integración y servicio. Mientras que cuando tú te vuelves un profesionista con una cobertura de las nuevas tecnologías más amplia, eres más apto para ser contratado en cualquier otro país del mundo, ¿no? Dado que, por ejemplo, aquí mi trabajo es solamente en inglés. No, nunca hablo alemán en mi trabajo, pero para nada. Es un ambiente 100% internacional. Como siguiente punto, quería darles un ejemplo muy sencillo, pero creo que es bastante palpable, sobre todo porque veo que en Boca 3 está entre una de las carreras de la oferta educativa, está una carrera muy similar a los sistemas de control eléctrico, sistemas de control automático. Y es que, por ejemplo, cuando yo estudié en el SET Walter Cross, yo tuve una materia de control electromagnético, ¿no? En el cual tenemos que hacer nuestros diagramas en papel y lápiz y con relevadores, contactores, estaciones de botones, etcétera. Tenemos que hacer jalar el sistema, ¿no? Esta es una tecnología de los 60. Sin embargo, seguía siendo enseñada en mis tiempos, ¿no? No es que esté mal, sino que yo veo que la tendencia es a que nos vayamos cada vez a sistemas más embebidos, puesto que la industria va para esa dirección, ¿no? Lo que quiero mostrar aquí es cómo de los 60s a los 70s hubo un salto muy grande del control electromagnético a los PLCs, por ejemplo. El primer PLC fue inventado por ahí del año 68 y en las décadas siguientes se desarrolló mucho en torno a esto, ¿no? Sin embargo, el modo de programar un PLC no fue sino hasta por ahí de los 80s cuando empieza el lenguaje de escalera y se trata de hacer más sencillo, ¿no? De leer, más sencillo de programar, entre comillas, programar. Se tienen los primeros microcontroladores PIC, los controladores que necesitaban de una tarjeta de programación, una tarjeta de desarrollo con periféricos, etcétera, etcétera. Sin embargo, para el año 2005, alrededor de 2005, empieza esta era de microcontroladores de bajo costo, ya digamos, embebidos en una tarjeta de desarrollo, como fueron los primeros Arduinos y, por ejemplo, Raspberry Pi, que ya empezaron a programarse, en vez de programarse como se hacía antes, por ejemplo, en un lenguaje ensamblador, lenguaje de bajo nivel, en el cual uno tenía que dictar las sentencias de manera muy precisa, uno a uno, bastante tedioso. ¿Cómo se mueve en el 2005 y se empiezan a desarrollar frameworks, IDEs construidos encima de lenguajes de programación ya de alto nivel, ¿no? Como lo es C o C++. Como en el caso, por ejemplo, de Arduino, que pues el lenguaje Arduino está construido encima de un C o de un C++, no recuerdo. Creo que es de C++. Y como del 2005 al 2021, en la actualidad ya tenemos tarjetas de desarrollo importantísimas en las cuales no solo se pueden programar a través de un IDE, sino que todo un sistema operativo puede vivir dentro de ellos, ¿no? Como en el caso de las tarjetas de NVIDIA, Jetson, por ejemplo, que ya son equipos, ya son sistemas completos en los cuales tienen unidades de procesamiento gráfico para inteligencia artificial, ¿no? En los cuales se puede hacer una infinidad de cosas en un tamaño ultra reducido. Lo que quiero decir con todo esto es de que necesitamos ir a la par de la tecnología y para ello necesitamos también aprender a programar las nuevas tecnologías. Uno no puede solamente ser el usuario de ellas,
Si queremos ser un profesionista que compita en el extranjero con otras personas que, como decimos vulgarmente, que también quieren el hueso, pues tenemos que, que tener que ofrecer, ¿no? Entonces, bueno, como veremos en la siguiente, en este pequeño video que quería mostrarles, quiero que vean cuál es la evolución en el uso y la popularidad de los lenguajes de programación desde que pues estos nacieron. Y vamos a ir rápidamente explicando cómo es que esta fluctuación en los lenguajes de programación se fue dando desde los 60 hasta la actualidad, ¿no? Entonces tenemos que en los años 60 principalmente lo que había eran lenguajes de bajo nivel como el lenguaje ensamblador, ¿no? Apenas lenguajes, por ejemplo, como Fortran, lenguaje que fue uno de los primeros lenguajes de alto nivel, tenían una alta popularidad, puesto que era mucho más fácil programar en Fortran o en COBOL que en ensamblador. Para una gran variedad de aplicaciones, sobre todo científicas, ¿no? Fortran fue el pan de cada día durante muchos años. Empieza a aparecer, empieza a volverse más popular BASIC. Empieza a crecer en popularidad muy rápido, puesto que la manera de programar era bastante intuitiva. De hecho, este lenguaje fue creado por un profesor con la finalidad de enseñarle a sus alumnos, me parece que fue en Estados Unidos, con la finalidad de enseñarle a los alumnos pues, las arquitecturas básicas de programación, ¿no? Los comandos básicos y el potencial que tiene esta herramienta, ¿no? Estamos viendo cómo poco a poco se queda el lenguaje ensamblador hasta abajo en popularidad. Pero para el año 75 aparece C. C es el primer lenguaje de programación de alto nivel que ya se considera plenamente orientado a o el preámbulo de la orientación a objetos. Y una de las grandes ventajas de C, entre otras cosas, es la manipulación de la memoria, ¿no? Hoy vemos, por ejemplo, en lo que mencionaba en Arduino o en otras tarjetas de desarrollo, cómo se programan en C, se siguen programando en C. Hay mucha gente que dice, oye, pero si existe Java, existen otras cosas, ¿por qué se sigue enseñando C en las escuelas? Bueno, la razón es de que nosotros queremos desarrollar cosas que corran, por ejemplo, en tiempo real. Necesitamos algo como C o como C++, ¿no? Para que esté más cercano al lenguaje máquina, en términos generales, y que nos brinde esta manipulación de la memoria, digamos, más a nuestro antojo. Entonces, conforme vamos a ir viendo en los siguientes años, C empieza a adquirir más y más popularidad, va a aparecer C++ después, y le va a dar la vuelta, definitivamente, precisamente porque la era tecnológica empieza a crecer, empieza a haber ya la era de los microchips, en los cuales muchas cosas que habían quedado en la teoría en los años 60, en la teoría en papel, ahora se pueden empezar a dar, ¿no? Se pueden empezar a crear en la vida real gracias a que existe la tecnología para hacerlo. Aparece C++,
Y ahora van a ver cómo, bueno, C ya hecho ya creció bastante para el año 80. Y C++ va a empezar a escalar a niveles agigantados, ¿no? Para esto C ya está prácticamente en la cima. Cuando se empieza a ver el potencial de C++, van a ver cómo empieza a crecer. Llegamos a la década de los 90 y aparece Visual Basic, ¿no? Y se empiezan a crear nuevas aplicaciones más orientadas, por ejemplo, al desktop, en general, aplicaciones de escritorio que requieren de interfaces gráficas de usuario. Visual Basic era la manera de hacerlo, por ejemplo, y Visual Basic.net en el futuro se sigue utilizando muchísimo hoy en día para esa clase de cosas, aunque C# está por ahí también. Pero en la década de los 90, si recuerdan, es la década del Internet. La década en la que el Internet tiene su auge muy importante. Y entonces van a empezar a aparecer otros lenguajes de programación enfocados a la creación, por ejemplo, de páginas web, a la creación o no a la creación, pero al intercambio de información de manera más efectiva. Aquí se dan cuenta cómo aparece JavaScript. JavaScript se empieza a volver el lenguaje de programación por excelencia para aplicaciones web, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de la era de la programación web. Y Java y JavaScript empiezan a crecer increíblemente rápido, ¿no? Para esto C++ sigue en la cima, bueno, está en el segundo lugar, porque pese a que estamos hablando de la era del Internet, no se puede dejar de lado todas las otras aplicaciones que requieren, por ejemplo, del procesamiento de datos de manera más rápida. Básicamente todos los microcontroladores necesitan trabajar a una tasa de procesamiento de datos muy alta. Imaginémonos un proceso industrial en el cual la información que se está retroalimentando para un controlador industrial llegue de manera muy retardada. Pues no nos va a servir de nada, ¿verdad? Podemos ahí echar a perder un proceso o causar un accidente. Entonces, esta clase de lenguajes siempre se mantuvieron y se han mantenido en el top, ¿no? Disculpen, creo que ando no muy fino en el cliqueo estos días. Quería mostrarles aquí. Entonces estamos llegando a la era, al año 2000, aparece C#, lenguaje de Microsoft, también con orientación a objetos, como lo es, por ejemplo, C++. Y va a empezar a adquirir muchísima popularidad C#, porque C# a la par de lenguajes como Python, que va a aparecer un poquito después, son lenguajes que permiten, son lenguajes súper flexibles, son lenguajes que se pueden utilizar tanto para programación web como para aplicaciones de otro tipo, aplicaciones de escritorio, cómputo científico, etcétera, etcétera. Y por ello es de esta flexibilidad que han tenido gran popularidad, ¿no? PHP, ni siquiera vi en qué momento apareció aquí, pero la manera en la cual ha crecido PHP también es brutal, ¿no? PHP, JavaScript, Java son como los pilares fundamentales en los que la programación web se asentó. Aparece Python aquí al fondo y como mencionaba, van a ver ustedes a qué velocidad de popularidad empezó a crecer. Es tremendo. Python hoy en día es casi podría decirles que el estándar para inteligencia artificial. Es como mi pan de cada día. Todos los días literalmente utilizo Python. Principalmente porque Python crea estructuras de datos muy amigables para trabajar con
datos de altas dimensiones, ¿no? De más de 2 dimensiones. Matrices multidimensionales, se le llaman tensores, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se ve es una tendencia tanto al cómputo científico, mientras más avanza el tiempo, más inteligencia artificial hay, por ejemplo, pero también se requieren de lenguajes que sean amigables en este sentido, ¿no? Que me permitan de manera intuitiva manipular esta clase de Big Data, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, voy un poco más rápido. Empieza a crecer Python, aparece MATLAB, que probablemente muchos de ustedes ya lo hayan visto. Tiene muchos toolboxes. Es maravilloso MATLAB, sin embargo, es una paquetería que no es software libre, y es bastante costosa. Por ahí ves de que MATLAB prácticamente nunca despegó en cuanto a popularidad, ¿no? Pero se pueden hacer cosas maravillosas en ámbitos como como el ámbito aeroespacial, como el ámbito de dinámica de fluidos, etcétera, etcétera. Me voy a ir un poco más rápido. Y quiero ya más para la recta final, me gustaría mostrarles cómo aquí para 2020 tenemos en el top 6, por ejemplo, lenguajes de programación que se pueden aplicar tanto para programación web como para otra clase de aplicaciones como lo es Python. JavaScript lo mismo. Hace poco se lanzó algo que se llama TensorFlow.js, que es uno de los que es una de las plataformas de desarrollo de inteligencia artificial más importantes del mundo, desarrolladas por Google, un framework, y ahora también para JavaScript. Eso quiere decir que se está tratando de que todas esas aplicaciones que corrían, digamos, por debajo de la mesa, ahora se lleven al ambiente web, ¿no? Que la inteligencia artificial sea cada vez más aplicable al ambiente web. Entonces tenemos Python, JavaScript, Java, C#, PHP y C++. Recuerdo que algunos compañeros me decían, ¿para qué aprendes C++ en el año 2020? Bueno, aquí tienen la respuesta, ¿no? Y se sigue desarrollando nuevas versiones, entre comillas, nuevas modificaciones y mejoras a la librería estándar de C++, que valen muchísimo la pena seguir aprendiendo. Entonces, bueno, ¿qué nos pide la industria? Esto es algo que quería compartirles con muchas ansias, porque me parece interesantísimo cómo se ve de manera cada vez más palpable la influencia de la programación en muchas áreas de la ingeniería, ¿no? Tomé como ejemplo 4 puestos que encontré en LinkedIn hace menos de una semana que hice esta presentación. Y son puestos de aquí de Alemania, en diferentes lugares. Este está en Brandenburgo, este está en Múnich. Más adelante van a haber otros 2 puestos. Y puse estos 4 puestos porque tienen cierta relación con las carreras técnicas que se imparten, que se ofrecen en Boca 3. Uno es ingeniero de automatización nivel senior. Esto es nada más nada menos que para Tesla, en la nueva planta, en la Gigafactory de Berlín. Y me pareció muy interesante cómo un ingeniero de automatización se le pide como requisitos mínimos conocimiento en lenguajes de programación tales como Python, Java, C++, HTML y ROS. ROS significa Robot Operating System. Me pareció interesantísimo cómo esto es un requisito básico, ¿no? Para poder competir por el puesto. Y como nice to have, como requisitos secundarios,
el estar familiarizado con un PLC. Cuando yo salí de la carrera, la verdad es que se pensaba todo lo contrario. O sea, un ingeniero de control de automatización tiene que saber mucho de PLCs y poco de programación. Sin embargo, como ustedes lo ven, es al revés en, en esta clase de cosas, ¿no? Son puestos top. Y también ya se empieza a pedir como nice to have experiencia y sistemas de visión, ¿no? Cosa que no se veía tampoco hace años, ¿no? El conocimiento de otro tipo de sensores, como sensores de proximidad, inductivos, capacitivos, etcétera, fotoeléctricos, era más que nada lo más común. Hoy en día, mucha de la automatización se lleva a cabo mediante sistemas de visión. En este otro lado tenemos un puesto de ingeniero en mecatrónica para el área de pruebas. Y también se piden como essential skills, experiencia con C++ y Python, ¿no? ¿Por qué? Para análisis de datos, ¿no? Que es lo que mencionábamos. Y como requisitos secundarios, también experiencia, por ejemplo, en otros sistemas operativos como un Unix, ¿no? También los invito a muchos de los estudiantes que nos están viendo ahorita a que traten de no estar tan casados con Windows, ya que en la industria la verdad es de que la mayor parte del tiempo se pide pues que se esté familiarizado con el sistema operativo, con el kernel de Unix y, y bueno, uno se tiene que adaptar, ¿verdad? Un puesto también de Senior Robotics Engineer en la empresa en la que trabajo, que de hecho este puesto todavía está abierto. Se pide al menos 6 años de experiencia en programación orientada a objetos, ¿no? Recuerdo que en Boca 3 está la carrera de aeronáutica, si mal no recuerdo. Entonces pueden ver como dinámica de vuelo, ingeniero de control y dinámica de vuelo. Se pide el conocimiento a nivel experto en MATLAB Simulink y conocimiento de C es una ventaja. Entonces, en el año 2021, ¿no? Entonces, bueno, quería mostrarles a grandes rasgos qué es lo que se está pidiendo ahorita en la industria en términos de programación. Encontré este diagrama, me pareció fascinante. Ahora sí que, como se dice en inglés, in a nutshell, todo reducido, todo compacto, todo abreviado en un diagrama muy lindo, muy pintoresco. Todas las posibles áreas de aplicación de la programación, ¿no? Y este diagrama me pareció muy lindo porque más o menos te evita la pereza o te evita la tarea de ponerte a investigar cuál debería qué lenguaje es el más adecuado para la tarea que quiero hacer, ¿no? Entonces, aquí abajo, abajo a la izquierda de la pantalla pueden ver el link para descargar esta imagen. Me parece muy interesante, dependiendo de qué quieren hacer, si quieren, no sé, dedicarse a videojuegos, aplicaciones móviles, a aplicaciones en la nube, inteligencia artificial, lo que sea, cuáles son los lenguajes de programación más aptos, ¿no? Y bueno, para finalizar, esta frase me parece muy curiosa, está impresa en mi oficina, alguien la puso. Me parece muy divertida, ¿no? Sé lo que quiero hacer, ¿no? Solo no sé un wannabe, ¿no? Y este meme me pareció padrísimo, ¿no? Todo el mundo quiere ser hoy en día un científico de datos o quiere ser, por ejemplo, algo relacionado con lo que chicos de la audiencia están estudiando, ¿no? Este es solo un ejemplo con data scientist o algo relacionado con inteligencia artificial.
suena muy sexy, ¿no? Ese es el término. Pero cuando se le pregunta a la gente, oye, pues, ¿quién quiere aprender a programar? Porque se necesita, pues ya no suena tan sexy, ¿no? Y ya cuando te preguntan, oye, pero ¿quién quiere aprender probabilidad y estadística? Porque es súper necesario, pues ahora incluso menos, ¿no? Eh, Traten de llenarse de conocimientos sin importar lo que sea que quieran hacer, pero no dejen de lado, cuando se trata de ingeniería, eh, no dejen de lado la programación. Chequen por ejemplo, links. Si no quieren meterse tan a fondo, chequen este diagrama para que vean qué lenguajes están más cercanos a su carrera que tienen en mente, ¿no? Y vayan por ello desde ahorita. Si hay chicos que están en la vocacional que me están escuchando, desde ahorita ya es el momento. Sean autodidactas, traten de meterse, incluso hay videos muy buenos en YouTube de universidades como Stanford, por ejemplo, de clases, ¿no? Clases que se graban y te las presentan ahí de manera gratuita. Y nada, traten de llevar ya esa experiencia para que la programación los acompañe a lo largo de su carrera profesional y les sea muchísimo más fácil encontrar el empleo de sus sueños sin necesidad de tener que ponerse a estudiar a una etapa ya un poquito tardía, ¿no? Que para serles honesto fue lo que me pasó a mí. Yo tuve que ponerme a estudiar programación a un nivel más alto ya estando metido en la industria, lo cual no es precisamente lo óptimo. Pero no tuve alguien que me dijera, oye, ¿sabes qué? Es que de verdad vas a necesitar la programación, no es solo la materia que te dan en primero o segundo semestre de la carrera, o sea, de verdad sigue con ella, pero nadie te lo dice. Entonces, bueno, es por mi parte lo que quería compartirles. Espero les sea útil, espero no haya sido tan aburrido y nada, quedo con mucho gusto a la espera de sus posibles preguntas. Sí, aquí hay una pregunta. Dice, ¿qué piensas de la ingeniería en inteligencia artificial en México? De la ingeniería en inteligencia artificial. No sé si la pregunta vaya más dedicada, más dirigida a las aplicaciones de inteligencia artificial en México, al desarrollo de la inteligencia artificial en México. No sé hacia dónde más vaya. Quedó muy abierta la pregunta. Ok. ¿Qué opino? Yo migré acá hace 3 años. Sin embargo, hay centros educativos en donde me tocó ver gente de muy alto nivel en cuanto a esto, gente que de verdad aporta. Por ejemplo, el SIC del Politécnico, el Centro de Investigación en Computación, el CIMBESTAB hace cosas interesantes. Como tal, yo no he visto gente desarrollando inteligencia artificial en la industria. Lo he visto que estamos empezando a crecer en cuanto al área académica, pero no he visto, la verdad, que se haya explotado tanto. He visto que muchos de mis compañeros, por ejemplo, un compañero de la maestría que estaba muy interesado en esto, se vino a Berlín a hacer un doctorado, ¿no? Y así otros compañeros. Entonces, sin embargo, no creo que necesiten de manera estricta una universidad para ello. Yo creo que hoy en día uno se puede sumergir en esta área con conocimientos de estadística, de probabilidad y de álgebra lineal en particular, esas 3 cosas, y programación, esas 4. Si uno tiene conocimientos sólidos en esas 4,
uno puede sin ningún problema aventurarse en esto. Dice aquí otro. Mencionaste en una de las diapositivas que en América Latina hay muy pocas empresas que desarrollan tecnología propia. ¿Lo consideras como una desventaja en el ámbito laboral? Sí, claro, creo que sí lo es. O sea, por la parte de las empresas, ellas se quejan de que no hay mano de obra calificada. Lo he visto con mis propios ojos. No hay mano de obra calificada y que por eso se mudan a lugares, digamos, en donde las oficinas pueden ser muy fancy, muy bonitas y todo, y entonces contratan a la gente de otros países para que vayan ahí a desarrollar la tecnología y la producción la dejan en otros lugares. Sí es una desventaja definitivamente, pero uno tiene que adecuarse desafortunadamente uno tiene que adecuarse a lo que existe. Entonces yo creo que si quieren hacer investigación, no dudo de que haya gente muy capaz en nuestro país, no lo dudo. Sin embargo, yo trataría de emigrar. Y también si su idea es incorporarse al mercado laboral en el área aplicativa de la inteligencia artificial, que es lo que hago yo. Yo no soy un doctor en inteligencia artificial que pueda desarrollar nuevas arquitecturas de redes neuronales, pero yo soy la clase de ingeniero que las sabe aplicar. Entonces, digamos, no estoy al mismo nivel que esta gente de DeepMind, etcétera, pero, digamos, puedo desarrollarme sin problema aquí, ¿no? Aquí hay otra, dice, en su trabajo ha ocupado tecnologías como Arduino o microcontroladores o estas ya son obsoletas. No, sí las he ocupado. De hecho, sí, es una muy buena pregunta. Mi último trabajo en México, utilizamos un Arduino Nano. Empezamos con un Arduino 1 para hacer un prototipo y luego empezamos a tratar de reducir y hacer nuestra propia tarjeta de desarrollo. Utilizamos luego un Arduino Nano que es muy pequeñito y acabamos después desarrollando nuestra tecnología propia, digamos, no utilizando una tarjeta ya hecha. Pero sin lugar a dudas, incluso en mi trabajo aquí en Alemania, utilizamos Raspberry Pi 3 para hacer prototipos sin ningún problema. Sí, como proof of concept se siguen utilizando mucho en la industria. Creo que eso es todo, ¿verdad? Creo que por aquí tenemos otra. Dice, disculpe, algunas recomendaciones para identificar qué fuentes son óptimas para informarnos sobre nuestros proyectos de programación en C y no caer en información errónea. Claro, sí, lo que puedo hacer es Alonso, ¿verdad? Alonso, te puedes comunicar conmigo si quieres. Dejo aquí puedes encontrarme en LinkedIn o en mi correo y te puedo mandar algunas fuentes sin ningún problema. Porque no las tengo ahorita, digamos, tan frescas, pero yo personalmente estudio mucho en libros, sigo utilizando libros, pero hay plataformas de aprendizaje en línea que son excelentes, ¿no? Donde se te presentan pequeños acertijos de programación que muchas veces se utilizan los reclutadores para hacer sus exámenes, ¿no? Para ver si eres apto o no para el trabajo. Y practicar en esta clase de simuladores de exámenes es maravilloso. Aquí tengo otro. Hace unas clases un profesor nos comentó que para hacer pedidos de ciertas piezas de tecnología más profesionales
tenemos que esperar semanas para que lleguen, puesto que provienen de Europa. A juicio suyo, ¿por qué México no produce este tipo de tecnología? Qué pregunta tan interesante. Hay un, yo tuve un caso, perdón que ya me estoy saliendo mucho de tiempo, creo que no, todavía tenemos 3 minutos. Yo tuve un caso en particular que me pasó en México, en el que hay un microcontrolador que estábamos utilizando, que tenía conectividad, cierto tipo de conectividades inalámbricas, por ejemplo, un estándar de Bluetooth, etcétera, etcétera, no me acuerdo. Por normativa, nos restringieron el acceso, incluso ya lo habíamos comprado y se quedó en aduana este equipo, porque no es tan fácil importarlo, según ciertas leyes en México. Eso nos causó un problema, por ejemplo. Yo no diría, por otro lado, ese es un pero, ese es definitivamente una desventaja, pero la verdad es de que piezas de tecnología más profesionales no necesariamente vienen de Europa. La verdad es que muchas vienen de Asia. Nosotros también compramos microcontroladores, cámaras de visión artificial, etcétera, que sí, algunas cámaras vienen aquí, son alemanas, pero el ensamble, la producción sigue siendo de Asia. Yo creo que a nivel de estudiantes, a nivel académico, con lo que se cuenta ahora en el mercado es bastante accesible para todo el mundo. Sí, los invito a que, por ejemplo, sigan con alguna tecnología de Arduino, de Raspberry Pi, de Jetson, por ejemplo, de NVIDIA. Hay cosas que son no tan costosas y también valen muchísimo la pena. Hay kits de desarrollo de OpenCV, que uno salió hace no mucho tiempo, que ya hubiera querido tener yo en mi tesis de la ingeniería, ¿no? Yo no veo que sea muy difícil conseguirlos, honestamente. Esperar semanas, aunque parezca mucho, es algo que también yo espero aquí. Hay veces que tengo que esperar 6 semanas para una cámara. Entonces es algo que nos pasa a todos en general. Creo que serían todas las preguntas. Y bueno, ya para poder cerrar esta parte de la participación. Me gustaría Pues hacer igual, un comentario. sí. Ya sé que ya está en la entrega y que ya estamos en tiempo, pero pues agradecer mucho al ingeniero pues que nos haga el favor de estar comunicándonos aquí todo esto. Hay muchos chicos de nosotros que están teniendo contacto por primera vez con la programación a partir de tercero, algunos hasta quinto semestre, dependiendo cuál de las carreras tomen aquí en la escuela. Coincido totalmente de que este es solo un primer incentivo para que les detecten si les gusta la programación y que sepan que se puede hacer muchas cosas, pero que hay que dedicarle mucho tiempo para seguir dándole una aplicación en diferentes ámbitos que hay. Y pues nosotros hace un par de semanas estuvimos trabajando, bueno, ya 2, 3 meses que hemos estado trabajando con el rediseño de planes y programas, y pues en la parte de microcontroladores estamos muy pues necesitamos experimentar con la nueva Raspberry Pi, la Pico, que ya se programa directamente en Python como microcontrolador, no como microprocesador, sino como microcontrolador directamente en Python, y verle las ventajas, las noblezas, las cosas que nos son útiles o que no, para saber si lo proponemos para que esté en el programa de estudios y saber que ya está ahí, ¿no? O sea, ¿por qué hace 10 años no se usaba Python y ahora ya sí? Pues, o por qué requisitos requiere o necesita para poder implementarse en un sistema embebido en cuanto al tiempo real, en cuanto a si necesitamos o no este análisis matemático de datos, pues nos hace interesante y nos hace pues, ponernos miras a tiempos muy cortos, ¿no? Que ya lo queremos tener ahí para pues, estar en lo que viene para allá fechas muy cercanas. Entonces agradecemos mucho el que pues también esta plática la vayan viendo, ¿no? Que sepan que si nosotros seguimos pensando en C, pues es por alguna razón, que a lo mejor en los sistemas informáticos computacionales, pues no ya se nota mucho más la tendencia a otros sistemas, pero todavía hay esa decisión en la parte de embebidos. No, pues qué interesante lo que dice, profesor. Sí, me parece fascinante que
que de verdad vean la posibilidad de siempre estar modificando los programas de estudio. Eso es padrísimo. Qué padre, de verdad, que no se queden cruzados de brazos, ¿no? Eso es fabuloso para el futuro de los chavos. De verdad, felicidades. Sí, muchas gracias. Y pues por eso es que también nos agradecemos mucho que ustedes nos den la oportunidad de escucharlos y saber qué es lo que hay afuera en otras partes del mundo, en las empresas, y eso nos retroalimenta mucho a nosotros como docentes, pero también a nuestros chicos, ¿no? Para que se motiven. Exacto. Bueno, pues, muchas gracias. Sí, Gracias. Nuevamente. aquí también aclarar un punto ya para terminar. Ya nos pasamos 2 minutos, pero igual ahorita lo recuperamos. La importancia de siempre conservar los contactos, ¿no? Las amistades que valen la pena, porque en algún momento, pues nosotros como egresados, pues nos toca hacer esa retroalimentación, ¿no? La retroalimentación a los que vienen atrás de nosotros, sean con pocos años o con muchos años, en el caso de aquí de varios. Digo, yo a Rodrigo tiene mi amigo desde hace, ¿qué será? Unos 15 años, 12, 13 años más o menos, ¿no? Aproximadamente. Y no nos perdemos el contacto, ¿no? O sea, tenemos así y no es con el único, son con varios, y siempre en pro de aportar esta cuestión, ¿no? Creo que el compromiso de todos nosotros como egresados siempre está de aportar un poco a las nuevas generaciones, de que conozcan, de motivarlos, porque yo creo que esa es la parte más importante, ¿no? El motivarlos a que hagan más, que es complicado, sí es complicado, y ahorita se los acabo de mencionar, ¿no? A veces no es necesario ser experto en todo, pero sí apasionarte de los temas que te gustan, ¿no? Y darte cuenta cuando es necesario que tienes que actualizar y que tienes que estar hasta la parte autodidacta que mencionaba ahorita Rodrigo. Esa es fundamental y es indispensable, ¿no? Sobre todo cuando vas allá afuera, o cuando egresas, sea ir a la industria o sea en la parte docente, ser autodidacta es súper importante y súper vital, ¿no? Si no, pues nos quedamos ahí estancados en algún momento. Entonces, pues igual ya para terminar, igual le vamos a entregar un reconocimiento, y cito textualmente, dice: Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 3, Estanislao Ramírez Ruiz, otorga el presente reconocimiento al maestro en ciencias Rodrigo Mayén Mendoza por su participación en la 28ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología con la conferencia titulada The Software Engineer Inside You, Why Learning to Code Can Change Your Life, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 16 de noviembre del 2021, y de igual forma se lo vamos a enviar firmado y sellado por nuestro director, el maestro en educación, José Diego Rubén Águila Chávez, director del CECIT número 3. Muchas gracias. Y pues reitero el agradecimiento a todos los asistentes, los participantes. De verdad esperamos que haya sido muy enriquecedora esta plática, así como las 2 anteriores y las que vamos a seguir teniendo a lo largo del día. Y pues igual, extender la invitación en próximos eventos también a Rodrigo, que siempre está viendo la posibilidad de haciéndose un pequeño espacio para poder compartir con todos ustedes. No, gracias a ti, maestro José Alejandro. Te lo agradezco mucho. Un abrazo muy grande y espero les haya podido aportar un poquito. Bastante, la verdad. Y muchísimas gracias, muchas felicidades también. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.